Si Dios existiera, no habría tanta maldad en el mundo. No existirían robos, no existiría tristeza, no habrían tantos niños pobres en este mundo pasando hambre, en el África, bueno, no yendo tan lejos, en cada país en Latinoamérica, no habrían tantas familias con problemas económicos, sin un techo, con problemas intrafamiliares, con odios, no se escucharían en las noticias tantas cosas malas, terribles que suceden, no habrían tantas guerras, no pasarían tantas tragedias y catástrofes. En este mundo la gente no sufriría tanto para ser feliz, de hecho, no habría tanta infelicidad en la gente, tanta gente incluso hasta quitándose la vida, producto de tantos problemas y del estrés y de todos los problemas, de toda la maldad, de toda esta vida tan difícil que se vive en este mundo. Si Dios existiera, nada de eso existiría. Si Dios existiera, este mundo sería felicidad, Dios no permitiría las catástrofes, sobre todo a los niños, esas guerras, tantos niños muriendo en las guerras, tanta hambre que hay, todos tendrían de comer. Si Dios existiera, nada de eso habría pasado, nada de eso pasaría. Eso es lo que comúnmente escuchamos en muchas personas muchas personas que no son creyentes, que se consideran a sí mismos ateas. Eso es lo que muchas veces escuchamos y preguntamos el por qué no tienen fe, por qué dudan de la existencia de Dios, y la respuesta que obtenemos generalmente es esa: porque no pueden concebir que exista un Dios bueno que permita tantas cosas que a juicio de nosotros son tristes y no deberían de existir. Esa es la razón de por qué muchos lo creen o dejan de creer en Dios, mejor dicho. Pero la realidad es que si en este mundo la gente creyera más en Dios, es al revés. Si la gente creyera más en Dios y no solo creyera en Él, porque el creer en Dios como tal no te hace ser una buena persona. No solo creer en Dios, sino que le creyeran a Dios y obedecieran sus mandamientos, obedecieran todo lo que Dios dijo que hiciéramos. Si el hombre cumpliera el propósito por el cual fue creado, no existiría tanta maldad en el mundo. Esa es la verdadera razón del por qué existe tanta maldad en el mundo. Porque el hombre se ha alejado de Dios y de su propósito del ser humano, con el que Dios lo creó. No es culpa de Dios. Dios nos creó a nosotros para que administráramos la creación, para que hiciéramos lo mejor de nosotros, lo hiciéramos y lo diéramos a esta creación, que construyéramos un mejor mundo. Por eso el Eterno lo puso como administrador de todas las cosas, de todos los recursos. Por eso somos los más hábiles. De todas las especies que hay, de todos los animales, el ser humano es diferente, es totalmente diferente, tiene un poder y una habilidad especial, porque a él fue el que se le fue encomendada la misión de administrar la creación y de administrarla con un propósito. Cuando el Eterno lo creó, le dijo que él tenía que cuidar el huerto, cuidar la creación. Entonces ese es nuestro propósito, es construir un mundo mejor, construir sociedades buenas, construir y no destruir. Ese es el objetivo del ser humano y para ello fue creado, con el fin de que el ser humano pueda cumplir su misión. El Eterno ha dado unos mandamientos, no nos ha dejado a nosotros sin instrucciones, nos dio mandamientos con el fin de que nosotros podamos cumplir esa misión tan especial, tan importante. Y están los famosos 10 mandamientos y muchos mandamientos más explícitos, pero todo el mundo conoce los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos. Nada más empezando por ahí, pues el hombre ha fallado, porque empezando pues se ha alejado de Dios, ¿no? Y si uno se aleja de Dios, no hay manera de conectarte con tu propósito de nuevo, de conectarte correctamente, porque si le hablas a todas estas personas que bien tengan la religión que sea, crean o no, ellos te van a hablar que hay que ser buenas personas, pero vas a darte cuenta que incluso es casi imposible ser una buena persona en este mundo si estás desconectado de Dios. Pero cuando te conectas con Dios, entonces Él cambia tu corazón,
entonces Él pone su espíritu de santidad en ti. En hebreo se llama Ruach HaKodesh, y que en el mundo cristiano y pues los traductores de la Biblia han traducido esa frase Ruach HaKodesh como Espíritu Santo, pero pues esa traducción no es muy correcta porque no te deja ver muy bien cuál es la función de ese espíritu. Hace ver como si el espíritu fuera el que es santo. Él es el santo, pero no. En hebreo la expresión correcta es Ruach HaKodesh, que significa espíritu de santidad o el espíritu del santuario. ¿Qué significa eso? Que cuando tú recibes el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, recibes la habilidad y el poder para apartarte y hacer las cosas bien, para vivir en santidad. O sea, vivir haciendo las cosas como son correctas, vivir para Dios, haciendo la voluntad de Dios. Entonces ese Ruach HaKodesh es dado cuando tú te conectas con Dios. Es importante conectarse a Dios, es importante volvernos a Dios. Esa es la razón del por qué hay tanta maldad en el mundo, por qué hay tantas guerras, por qué hay tanta traición, hay tanta corrupción en el ser humano. Empezando por los que están en el poder, ¿no? Que son los que más pueden manejar y tienen más capacidad de dañar sistemas y todo esto en la sociedad. Empezando por ahí y terminando en las personas más comunes de una sociedad. Entonces, mucha gente culpa a Dios y pierden la fe por esto. Yeshua habló sobre eso. Yeshua dijo, y por causa de la maldad de muchos, o por causa de la maldad del mundo, dice, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos viendo también. Entonces, cuando el ser humano se desconecta de Dios, empieza a obrar maldad. Se desconecta de los mandamientos de Dios, empieza a obrar maldad. Y al obrar maldad, otros ven toda esa maldad que está sucediendo y empiezan a perder la fe también. Y entonces empiezan a desconectarse de Dios ellos también, pero perdiendo la fe incluso de la existencia de Dios. Existen personas que son creyentes, que creen en Dios. Por eso decía en un principio, creer en Dios no te hace buena persona, realmente. Porque tú puedes creer en Dios y no obedecerlo. Solo crees. Crees que existe Dios, crees que este universo fue creado por alguien, por una mente maestra, pero no le crees, no te interesa tener una relación con Él. Yo recuerdo, hace mucho tiempo, cuando yo estaba en el colegio, estando con un amigo, estábamos hablando y pues en un momento se dio el tema de la espiritualidad. Y yo le pregunté, yo le dije, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, sí, pero él allá y yo acá. O sea, como queriendo decir, él, a mí no me interesan los temas espirituales, no me interesan los temas de Dios, no me interesa nada de eso. Yo estoy en mi vida, yo estoy en mis planes, yo estoy en mi propósito, en el propósito que yo considero que debo vivir, y las cosas de Dios no me interesan. Y así como él, hay muchos en el mundo que solo usan a Dios. Bueno, unos que ni siquiera, como ese amigo que les comento, que ni siquiera les interesa Dios, el tema espirituales, y no les interesa para nada. Quieren vivir sus vidas e incluso no quieren siquiera acercarse a Dios de ninguna manera para no ser señalados, para no ser juzgados, para no ser examinados su camino. Porque esa es una de las razones de por qué mucha gente no quiere acercarse a Dios, porque saben que hay un compromiso y no quieren comprometerse. Saben que van a ser examinados, van a ser juzgados si están haciendo las cosas bien o no. No quieren ese tipo de juicios. Quieren vivir sus vidas con tranquilidad. Está ese tipo de personas que creen en Dios, que existe, pero no quieren ninguna relación. Existe otro tipo de personas que creen en Dios, que incluso tienen o intentan tener una relación con Dios, pero es una relación sin compromiso, lo que se llama fornicación espiritual. La fornicación espiritual es buscar a Dios solo por la conveniencia o el placer, sin compromiso. Así como cuando una persona busca, pues una pareja se buscan solo por placer, sin tener ningún compromiso, sin buscar casarse, sin buscar nada de eso, solo se buscan por placer. Fornicación, eso es fornicar. Existe la fornicación espiritual también, en donde quieres buscar a Dios para que Él te conceda y te dé placer, para que te dé los deseos de tu corazón solamente. Entonces lo busques cuando estás enfermo, entonces lo busques cuando necesitas dinero, entonces lo busques cuando necesitas, no sé, pasar un examen, cuando necesitas que algo pase en tu vida, que es lo que tú quieres que pase. Entonces lo buscas y lo usas como si él fuera el genio de la lámpara mágica. Frotas la lámpara, sale el genio y pide los deseos y chao.
Dios no es un genio de una lámpara mágica. Eso sucede en las historias infantiles. Pero con Dios no puedes hacer eso. Dios no es tu sirviente, ni mi sirviente, no es nuestro servidor. Él es el rey del universo, el creador del universo completamente. Entonces no podemos usarlo a Dios de esa forma. Y Dios tampoco es que se deje usar así. Mucha gente cree que puede usar a Dios así. Y mucha gente cree incluso que como Dios le concede muchas cosas, entonces están bien con Dios. Y pues no necesito comprometerme porque hoy ya estoy bien, porque estoy recibiendo lo que necesito, lo que quiero. Y no es así. Dios muchas veces concede los deseos de nuestro corazón simplemente por misericordia. Pero ese no es su voluntad. El deseo de Dios es que nos volvamos a Él de todo corazón. Por eso dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y dice en otra parte: volveos a mí y estemos a cuentas, dice, y estemos a cuentas, queriendo decir, vuélvanse a mí, arrepiéntanse de todos los errores que han cometido, de todas esas fallas, de todo lo que Dios les dije que hicieran y no hicieron, de todo lo que les dije que no hicieran y sí hicieron, toda esa desobediencia. Arrepiéntanse, vuélvanse a mí y estemos a cuentas. Vamos a llegar a un acuerdo. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Eso es lo que Dios desea del que está lejos de Dios, que se acerque a Él sin miedo, sabiendo que en Él puedes encontrar gracia, pero que te acerques con un corazón correcto, que te acerques con un corazón arrepentido, como dice el Salmo, contrito y humillado delante de Él. Porque es un corazón que reconoce el poder de Dios, que reconoce quién es Dios. Si tú sabes que Dios es el Todopoderoso, oye, ten cuidado cómo te acercas a Él. No puedes acercarte de cualquier manera. Si nada más un presidente, nada más los reyes de este mundo, tú no puedes acercarte de cualquier manera con ellos. Es más, a duras penas te dejarán acercarte. Con Dios también pasa igual. Solo que Dios sí está abierto a que te acerques a Él. Desea que te acerques. Pero acércate con un corazón correcto. Si estuviste alejado de Dios, acércate con un corazón deseoso de arrepentimiento, deseoso de perdón. Y Él te va a recibir. Y no solo te va a recibir, te va a lavar, te va a limpiar, te va a dar un nuevo corazón y pondrá de su ruaj, de su espíritu de santidad en ti, para que ese espíritu te lleve a ti a santidad también. Y no vuelvas atrás, no vuelvas a ese dolor que te trajo a Dios, el sentirte totalmente perdido, el sentirte totalmente sucio, para que no vuelvas a sentir eso y al contrario puedas estar en paz, en shalom con Dios. Eso es lo que Dios quiere, los que están lejos. Y los que estamos cerca, Dios quiere más compromiso. Dios quiere que lo amemos a Él de todo corazón. Quiere que seamos luz, quiere que nosotros nos dejemos usar. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Entonces, existe ese tipo de personas que no quieren nada con Dios, creen, pero no quieren nada con Dios. Entonces, el creer no te hace buena persona. Existe el otro tipo de personas que están con Dios como si fuera el genio de la lámpara mágica, creen en Él, tienen una extraña relación con Él, pero eso tampoco te hace ser una buena persona. Y entonces están los otros, el otro grupo, el que está con Dios, cree en Dios, pero no solo cree en Dios, sino que le cree a Dios y se compromete con Él. A esos, o a esa intención, es que Dios nos ha llamado a todos. Si nosotros nos acercamos a Dios de todo corazón, no va a existir tanta maldad en el mundo. La maldad empieza a disminuir, porque vas a empezar a obedecer los mandamientos. ¿Por qué existe tanta maldad en el mundo? Pues porque no obedecemos la palabra de Dios, no obedecemos los mandamientos de Dios. Esa es la razón. Por eso es que existen tantas situaciones tan difíciles, por eso es que existe pobreza, por eso es que existen enfermedades, tantas enfermedades. Por eso es que existe tanta tristeza. Mucha gente que se siente triste porque ha sido defraudada, decepcionada, traicionada. ¿Por quién? Por alguien que no obedeció los mandamientos. Y a veces estás incluso recogiendo lo que sembraste, porque tampoco obedeciste los mandamientos de Dios. Como dice la palabra, que hierro mata, hierro muere, recibiéndose a que lo mismo que tú haces, eso vas a recibir. Si tú siembras cosas buenas, vas a cosechar cosas buenas. Pero ten cuidado con lo que siembras. Siempre hay que tener cuidado con lo que se siembra, porque mucha gente piensa, todos sabemos que uno cosecha lo que siembra. Todos sabemos eso. La ley de la siembra y la cosecha, todos la conocemos. Pero mucha gente no se da cuenta o no analiza a fondo esa ley de la siembra y la cosecha. Cuando tú siembras, no sé, pongámosle una semilla de manzana para que salga un manzano, un árbol de manzana o manzanero.
no sé cómo se llama, manzanero. Para que salga ese árbol, tienes que sembrar una semilla, una sola, y va a salir un árbol. Pero el árbol no te va a dar una manzana, te va a dar decenas de ellas. Y así es cuando nosotros sembramos. Cuando tú siembras cosas buenas, no vas a recibir una cosa buena que sembraste, vas a recibir cientos de cosas buenas que sembraste, decenas de cosas buenas que sembraste. Cuando tú siembras algo malo, vas a recibir lo mismo, decenas de cosas malas que sembraste. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se siembra. ¿Qué estás sembrando tú? ¿Qué estamos sembrando? Tenemos que sembrar ese bien. Entonces, muchas veces recibimos tristezas, aflicciones, cosas malas, angustias, por causa de la desobediencia de otra persona, pero también muchas veces no es solo por la desobediencia de él, sino porque en el pasado fui desobediente y también incluso tal vez hice lo mismo con otra persona. Traicioné y ahora soy traicionado. Y tal vez el dolor es mayor y la herida es más grande que la que causé, porque sembré eso. Y eso es lo que estoy recogiendo. Entonces, la maldad de este mundo no es culpa de Dios. No es porque Dios no sea bueno. Dios es bueno. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque a pesar de la maldad del ser humano, esta vida es hermosa. Hay cosas maravillosas que pasan en la vida. En esta vida pasan cosas hermosas. Esta vida es una bendición. Hay alegría. Existe el amor, porque el amor existe. El amor de padres, el amor sincero, el amor de hermanos, el amor sincero, el amor de pareja, un amor sincero. Existe el amor de los hijos, de los abuelos. Existe gente que hace el bien, porque a pesar de todo, incluso de las mismas maldades que nosotros hacemos, Dios nos provee para todas las cosas. Pero entonces, ¿por qué hay personas que definitivamente ni siquiera Dios les provee? Sí, Dios les provee también a ellos, si no, ya habrían muerto, pero incluso a ellos también les provee. Y eso sería un tema más a fondo, porque tocaría examinar cada comunidad, por qué sucede cada cosa. Pero incluso ellos reciben provisión, reciben lluvia, reciben todo. Bueno, porque si no fuera así, ya habrían sido destruidas todas esas comunidades, pero todavía existen y tienen hijos y se reproducen, porque Dios permite todas esas cosas. Dios permite que tengan la alegría de tener hijos. Dios permite. En esta vida suceden cosas muy maravillosas, a pesar de la maldad del ser humano. Entonces, no es culpa de Dios. Dios no deja de ser bueno, no deja de ser quien es. Mucha gente, como decía al principio, dice no creer en Dios por eso. Pero si tú analizas la creación, es algo que no tiene sentido. Pensar que todo fue hecho al azar, o que todo fue hecho por casualidad, o que es simplemente producto de la coincidencia o producto del caos, como se habla técnicamente. Eso es cierto desde el punto de vista del observador natural, pero cuando tú miras por encima del observador natural, hay alguien haciendo todas las cosas, hay alguien creando todas las cosas. Si tú ves en la calle, vas por la calle y ves cualquier artefacto, cualquier máquina, cualquier cosa botada por ahí, tú no vas a pensar que esa se hizo sola. Nadie va a pensar eso no es lógico, porque todos sabemos que las cosas, para que existan, tiene que ver alguien hacerlas, tiene que haber sido creado por alguien. Pero ¿por qué estas personas, cuando no aplican esa misma lógica para el cosmos, para el universo entero? La razón es porque en sus mentes no les cabe en su cabeza cómo es que esto es posible. Y tienen razón, porque obviamente somos muy pequeños, el ser humano no tiene tantas capacidades como para poder entender grandes misterios que suceden en toda la creación, que una mente superior tan increíblemente avanzada como es la del Todopoderoso, la del que es antes de la creación, porque Él no fue creado, Él creó todas las cosas. Él es antes, Él creó hasta el tiempo. El tiempo no existe para Él. O sea, el tiempo fue creado por Él. Él está fuera de tiempo. Por eso es que lo llamamos el Eterno. Él está fuera de tiempo. Si lo hablamos en términos científicos o matemáticos, está en otra dimensión. Y dimensión a la cual nosotros no pertenecemos. Nuestra dimensión es esta. Y lo que nosotros podemos entender es basado en lo que conocemos naturalmente, en nuestra dimensión. Pero Él está en otra dimensión, desde donde creó esta, en la que nosotros vivimos. Nada de esto es casualidad, nada. Todo fue perfectamente ubicado y trabaja de una forma especial, particular,
con el fin de que pueda existir y pueda darse la existencia y que tú y yo podamos existir. Todo diseño requiere de una mente maestra que lo creó. El universo ha sido diseñado de una forma que puede subsistir, que puede mantenerse. ¿Por qué? Porque alguien, una mente superior, diseñó el universo y lo trajo a existencia. Entonces algunos dicen no creer en Dios porque, bueno, no pueden creer que Dios, un Dios bueno, permita tantas cosas malas. Pero sí, Dios las permite porque hay libre albedrío. Es que es algo increíble. Tú dices, pero ¿por qué existe tanta maldad? Pues porque la maldad la está haciendo otro hombre. Y pues Dios le permite a ese hombre en su misericordia que exista y que viva y que tome sus decisiones erradas, correctas o incorrectas. Y Dios en su misericordia le permite que exista y que haga su voluntad. Por eso es que existe la maldad, porque el ser humano tiene voluntad propia. Así como tú existes también. Si Dios erradicara la maldad de este mundo, muy seguramente tendría que erradicarte a ti también y a mí también. El Eterno nos guarde. Tenemos que buscar más a Dios. No quieres que exista maldad en este mundo, no quieres que exista. Busca a Dios. Y que Él te transforme y nos transforme el corazón, nos lo cambie para que podamos obedecer sus mandamientos y podamos obedecer cuando dice no robar, no matar, amar al prójimo como a sí mismo, darle al pobre, darle al necesitado, incluso amar al enemigo. Hay un mandamiento que dice, si ves que encuentras el burro o el asna perdido de tu enemigo, no dudarás en devolvérselo. ¿Quién hace eso? O sea, como queriendo decir, ves que tu enemigo tiene necesidad, súpleselo. Hay un mandamiento que dice eso. Y no fue dicho por Yeshua, por Jesús. No, está en Levíticos. Entonces, si tú no quieres que haya más maldad en este mundo, acércate a Dios. Acerquémonos a Dios. Si este mensaje ha sido bendición para ti, no olvides compartirlo. Compárteselo a esa persona que tal vez duda de Dios, que tal vez, que no está muy comprometida con Dios. O esa persona que constantemente está negativa, quejándose por todo. Compártelo este mensaje. No olvides dar like, no olvides seguirme si todavía no me sigues, suscribirte. Para que no te pierdas ningún mensaje. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde.